cosas más importantes que hay que generar como mujeres en nuestra profesión, en el cine, en la industria del cine, son redes, porque es muy importante que nos apoyemos entre nosotras. En el cine, en nuestra profesión, es donde hay uno de los desbalances más grandes de género, ¿no? Y es muy difícil encontrar a mujeres que tengan posiciones en las que haya una toma de decisiones. Entonces, creo que es importante como mujeres tomar conciencia de que nosotras somos las responsables primeras de hacer que esto cambie, ¿no? De subvertir esta desproporción, y una de las formas más rápidas de conseguirlo es que nos unamos entre nosotras y que nos apoyemos, porque la unión hace la fuerza. Me parece que es muy buena iniciativa porque se trata de una especie de sinergia entre mujeres que ya contamos con un poquito de trayectoria y mujeres que están arrancando, y me parece que ese momento en el que están empezando es como clave, ¿no? Está bien que hagamos como este ejercicio, ¿no? de buscar mujeres. Yo estoy agradecida a Dona y Cinema, a Giovanna y a Débora, hacen un trabajo extraordinario, es muy necesario en mi opinión, activar, motivar, tener esta cercanía, este trabajo detallado de libertad y también de concretar un poco más un proceso creativo, de realización de una película. Siempre es bueno para uno cuando están creando tener ese feedback. Las cineastas, las creadoras tenemos cosas que decir y que aportar y podemos ser referentes, claro que sí. Los hombres han hecho el 90% del cine hasta ahora y no se les ha preguntado tantas veces qué tipo de cine hacen, si lo hacen de una forma o de otra. Contaban lo que querían contar, que nos dejen contar. Creo que el programa Atenea es muy importante porque es una gran oportunidad para que haya un encuentro intergeneracional entre mujeres profesionales del mundo audiovisual y talentos emergentes. Yo he podido transmitir ese estudio que yo he hecho previamente de estas mujeres cineastas pioneras, sobre todo en el mundo del cine experimental. A mí me da una oportunidad muy importante para saber la generación joven, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que necesita. El programa Atenea me parece una idea fantástica para unir a profesionales del sector y sobre todo diferentes generaciones, ¿no? Y a mí la experiencia personalmente, lo que me está aportando el trabajar con mi amazona es una misma idea, una misma historia vista desde dos puntos de vista distintos, de dos mujeres de diferentes generaciones, y cómo la aborda ella y cómo la abordo yo. Yo en mi experiencia personal no me he encontrado con verdaderos obstáculos fácticos a la hora de ser directora de cine. Si he querido ir a una escuela he podido ir, si he querido hacer mis cortometrajes los he hecho, pero creo que sí que existe, por la cantidad de hombres que hay en la industria, como decía ayer Débora, no sabemos qué sucede cuando hay tantas mujeres que estudian y luego hay una minoría que son las que trabajan, ¿no? Entonces yo creo que está ahí la clave de un poco trasladar a las jóvenes cineastas esa energía y esa capacidad de liderazgo de no tienes que esperar a que nadie te dé permiso para hacer nada. Empieza tu proyecto, lidéralo, hazlo, ve paso tras paso e ignora cualquier connotación o mensaje que pueda haber en la sociedad que sea contrario a eso. Yo creo que realmente la mirada femenina sobre el cine es algo que estamos consiguiendo, pues bueno, desde que empezó Cima, Dones i Cinema, Dones Visuals, y que estamos haciendo realmente un trabajo muy importante porque muchas veces ni siquiera somos conscientes, las propias mujeres, que la película que estamos viendo tiene un componente muy machista. Entonces, contra más abramos los ojos, contra más se dé a las mujeres una forma de entender el cine, de verlo, de mirarlo y de saber que este comportamiento no responde a lo que realmente a nosotras nos interesa como mujeres. Nuestro trabajo es muy importante porque vamos sembrando, ¿no?, la semilla, el trabajo de la hormiguita, sembrando, sembrando, sembrando y haciendo ver y haciendo ver y haciendo ver, porque los estereotipos se repiten y se repiten y se repiten. Creo que poder plantear programas en los que se trabaja cómo funciona realmente esa industria es súper positivo, ¿no? Y no sé, por ejemplo, yo personalmente sí que
he ido teniendo que buscarme la vida, ¿no? Moviéndome yo y hubiera agradecido mucho poder tener acceso a este tipo de programas desde tan pronto, ¿no? Desde tan joven. Pues hace unos años no había películas prácticamente dirigidas por mujeres, que en los festivales todos los programadores eran hombres, o sea, que había un problema de género importante. Y yo me di cuenta que me apetecía contar otras historias. Cuando empiezas a hacer cine documental, pues está bien tener como alguien que te haga de espejo y a partir de ahí empezar a generar ideas, confrontar puntos de vista, y creo que es un proceso además de largo recorrido, ¿no? Yo creo que el programa Atenea es una iniciativa fantástica para las jóvenes talentos mujeres, para ayudarlas y darles un empujón a desarrollar sus contenidos, y también para las no tan jóvenes, que nos puede venir muy bien tener esa mirada fresca y esa energía nueva y esas ideas que muchas veces traen, que tienen una perspectiva que probablemente nosotras hace unos años no teníamos, gracias a los pasitos poco a poco que hemos ido dando en igualdad de género. Así que yo creo que es una iniciativa espectacular. Creo que cuando habitualmente vemos que el hombre es dentista y la mujer que le ayuda, la ayudante es la mujer, es difícil que una mujer se vea siendo mujer dentista, se ve más fácil siendo la mujer ayudante del dentista. Entonces, en la medida en que les demos y nos demos a las mujeres y a los hombres referentes en los medios audiovisuales más cercanos a la realidad, seremos capaces de imaginarnos en esos roles. Yo creo que si podemos verlo, podemos creerlo, pero hace falta verlo. A mí me hubiese encantado que me hubiese pasado en mi época, ¿no? Creo que es necesarísimo programas como este. Ya tenemos el premio de cinematografía Isabel Coixet este año y eso es importante. Para que realmente haya una igualdad vamos a pasar bastante tiempo. Realmente la injusticia, la desigualdad las mujeres la sufrimos y las mujeres del sector audiovisual la sufren mucho más. A mí me encantó, el trabajo con Mi Amazona me parece un trabajo muy bonito. Ya me gustó desde un principio cuando me enviaron el guión. Me pareció una historia muy realista. Mi Amazona tenía las ideas muy claras. Y ella, yo creo que tenía muy claro dónde quería llegar, qué es lo que quería hacer. Y ha sido estupendo porque ha mantenido una actitud, una mente muy abierta, una actitud de ganas de aprender, de saber, y yo creo que ha sido para los dos una experiencia muy gratificante. El sector audiovisual ofrece pocos referentes a las mujeres que empiezan, sobre todo en puestos de responsabilidad. Por eso el programa Atenea se les ofrece visibilidad a las mujeres que trabajan en este medio. Este es el segundo año que colaboro con el programa. La verdad es que para mí es una alegría muy grande ver que el programa continúa e incluso crece, porque me parece fundamental este apoyo. Yo, que soy una mujer ya muy veterana, que llevo muchos años en la profesión, que llevo años viendo cómo la brecha de género que hay en el sector audiovisual no se cierra de ninguna de las maneras, me parece un trabajo importantísimo el que hay que hacer para que las mujeres que están empezando tengan muy claro que pueden ser jefas de equipo, que pueden liderar proyectos, y yo creo que programas como este son un gran impulso. Queda muchísimo por hacer y es muy necesario la labor que se está haciendo desde el programa Atenea. Pues la verdad es que está yendo muy bien. O sea, sí que son muy intensas las tutorías, pero realmente aprendes mucho. Pues con mis Ateneas, la verdad que muy bien. O sea, he tenido mucha suerte porque yo, por ejemplo, mi proyecto es de animación y sí que María Trenor, que era la primera, pues estaba más dedicada a la escritura o a la dirección, mientras que la segunda, que era Maite Ruiz de Agustri, sí que era más la producción. Entonces como que se complementaban muy bien. Casi realmente no conocía ninguna mujer que animara o que se dedicara a la animación, y conoces además de primera mano a estas mujeres, que es muy fácil que se conviertan en referentes, porque desde el principio pues las entiendes, no sé, un poco las admiras por el punto en el que están.
Bueno, pues la verdad es que participar en un programa como es el Atenea de Dona y Cinema es como súper importante, porque yo que acabo de terminar la carrera y voy a hacer el máster y que ya tengo claro que me quiero dedicar a esto, necesitas un apoyo, necesitas un referente, necesitas ver mujeres que están viviendo de esto o que siguen con ello. Creación pues me ha ayudado mucho a darme cuenta que era lo que realmente yo necesitaba contar y no irme por las ramas, ¿no? A decir es esto y esto y quitar lo que no era necesario. Y producción un poco a hacerme yo como más independiente, ¿no? A buscar yo mis propias ayudas, a intentar crearme yo mi propio futuro y no estar esperando a que nadie venga, ¿no? Sino un poco la realidad. Per a mi participar en el programa Atenea suposa una oportunitat professional perquè estàs en contacte directe amb professionals de la indústria cinematogràfica i també la sororitat i també les sinergies que se creen amb la resta de companyes, veient dins de cada procés, des del primer dia, compartint cadascuna en aquest viatge i d'alguna manera com l'acabem. Sí que existeixen dones que se dediquen, i ja no d'ara, sinó que porten un recorregut molt llarg que, la veritat, si no fora per aquest programa, jo la majoria no les coneixia. A partir d'ara ja comencé a conèixer-les. Pues la verdad es que significa bastante, porque encima mi proyecto va un poco de esto, ¿no? De cómo apoyarnos entre las mujeres para tener más visibilidad. Entonces me gusta un montón la iniciativa de las tutorías, del apoyo, de incluso hacerlo del pitching para que lleguemos a más gente. De un día para otro tienes que currar un montón, pero luego la verdad es que al final lo notas muchísimo, o sea que el proyecto avanza, que aprendes muchas cosas que no te habían enseñado en otros sitios y que como que se vuelve todo más sólido, porque ya no solo las tutoras que había aquí, que pues a muchas no las conocía, sino también las recomendaciones que me han hecho esas tutoras, porque he descubierto un montón de directoras y de mujeres que trabajan en el cine que yo no conocía antes y que, vamos, me han inspirado muchísimo en el proyecto. Pues el proceso ha sido duro porque hemos tenido que trabajar mucho, pero que eso es a lo que hemos venido, eso es lo que mola también, y la oportunidad un regalo, porque yo creo que no nos vamos a ver en una de estas en mucho tiempo. Poder estar con gente que tiene un recorrido y que está aquí para ayudarnos, pues un regalo. Luego ya no tanto estar con las profesionales, sino reunirte con todas tus compañeras amazonas y compartir experiencias y compartir lo que han hecho ellas, lo que hemos hecho nosotras, aprender de ellas y sobre todo aprender de todas las Ateneas, que la verdad es que ha sido un regalazo. Porque sí que es verdad que inconscientemente te vas pues, a buscar a los hombres, porque son los que más has visto y tal, y la verdad es que sí que hace falta ese punto feminista, porque la verdad es que eso justo es lo que a nosotros nos ha ayudado para llevar a cabo este proyecto. Claro, al rodearnos de mujeres ha sido un ambiente muy distinto al que sueles esperar normalmente y la verdad es que se agradece mucho. Y ojalá yo hubiese tenido herramientas como esta cuando empecé, porque creo que es muy importante programas como el programa Atenea, porque creo que la transmisión oral es muy interesante de cara a que las nuevas generaciones sepan de primera mano los problemas que se van a encontrar. Que hay que trabajar mucho, que trabajen, pero eso no a ellas, sino a cualquiera, y luego que tienen que creer en ellas mismas, en sus capacidades y en sus proyectos. Si de verdad están convencidas de que vale la pena, lo transmitirán y todo el mundo va a creer en que vale la pena lo que están haciendo.